Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión, dado que el señor ministro tiene compromiso en un par de minutos más. Lo conversamos en el día de ayer en una visita que le hice. La cuenta, señor secretario, la vamos a realizar posteriormente a que el ministro se retire a sus actividades urgentes que tiene. Señor ministro, usted ha sido invitado a esta sesión, o citado a esta sesión, como ministro de Salud, ya que usted tiene las atribuciones extraordinarias para avanzar sobre todas las materias que tienen que ver con la crisis sanitaria. Y nosotros quisiéramos saber, después de pasar una semana bastante crítica, de acuerdo a los informes epidemiológicos disponibles, cuáles son las medidas sanitarias que se han tomado y que se están tomando. Yo sé que tiene poco tiempo, ministro, así que por lo menos hacer un esbozo y después comprometerse a una nueva sesión. Por supuesto. Bien, yo quisiera pedirle al ministro un par de preguntas muy breves. Muy breve. Mira, ministro, yo estoy muy preocupado por dos temas y le pediría que no me conteste hoy día, pero considero que son extremadamente graves. Uno es que se ha incorporado como bien esencial el tabaco, el cigarrillo, que sabemos que aumenta la mortalidad, que genera 46 muertes diarias. Yo considero que es un escándalo y considero que eso está en el borde de temas de probidad. Me parece que es inaceptable que se incorpore en una pandemia el cigarrillo como un bien esencial. Creo que no. Yo nunca pensé que iba a haber eso en una situación como la que estamos viviendo. En segundo lugar, ministro, y se lo planteo, nosotros trabajamos con todos los decanos de la Universidad de Valdivia, Concepción, Chile, Católica, USACH, con algunas privadas también, la idea de regular campos clínicos. Y tenemos un proyecto de ley que trabajamos con la Comisión del Futuro y la Comisión de Salud. Y nos parece inaceptable, ministro, que justo cuando se va a empezar a debatir ese proyecto, el subsecretario envíe una circular para poder relicitar los campos clínicos cuando hay, yo creo, conflictos de interés. Porque justamente las universidades de la cual era decano, el subsecretario es la interesada en usar campos clínicos. Por lo menos debieran esperar que se regulara, dado que hay un proyecto de ley que fue hecho por todos los decanos de las universidades chilenas. A mí me parece eso también que atenta contra la confianza, la credibilidad, porque los campos clínicos no pueden transformarse, ministro, usted lo sabe muy bien, en una suerte de mercado dejado al mejor postor, una verdadera ley de la selva para que los que tienen más recursos desplacen a las universidades públicas, y aquí estamos hablando de las principales. Entonces yo le quiero plantear esos dos temas porque me parecen que son muy importantes. Señor ministro, esta invitación hoy día, entendemos la situación compleja que estamos viviendo y que este es un desafío sanitario para cualquier gobierno y para cualquier ministro de salud. Este no es un reproche personal, ni tampoco nada por el estilo. Esto es una invitación a reflexionar respecto de cómo podemos mejorar los números que hemos conocido últimamente y que tanto daño le han hecho a tantas chilenas y chilenos. Entonces, ese es el sentido de esta conversación, ministro, y ver qué medidas se han tomado, qué se pueden tomar y cómo podemos mejorar esta situación. La verdad que todos queremos colaborar y ayudar a salir de la situación crítica que estamos viviendo. Ese es el sentido de esta convocatoria, ministro. ¿Presidente? Sí, perdón. No, una pregunta bien puntual. Yo entiendo que hemos estado aumentando bastante fuerte las camas críticas. Si es que nos pudiese hacer una puesta al día respecto a ese tema, porque entiendo que ahí ha habido un aumento importante y yo quisiera tener un detalle respecto a eso, si es que el ministro se puede referir. Yo quiero hacer una aclaración a las colegas y colegas que se han integrado recién en la comisión. El ministro en el día de ayer me dijo que tenía un compromiso urgentísimo, un poco antes de las 10 tiene que retirarse, entonces por eso que él también se ha comprometido, si lo alcanzamos hoy día, a venir en otra oportunidad, pero seguramente lo va a decir él. Señor ministro, tiene la palabra. Presidente. Gracias, presidente. Al final, sí, al final. Entonces, démosle la palabra al ministro que tiene que retirarse. Senadora Bombaino, la senadora
Goich, que ahora no lo veo, al senador Girardi, al senador Chaguán, y había saludado a Fernando y a Evelyn Coronado, y obviamente a usted. La verdad es que lo que me gusta de lo que usted ha dicho, senador Quinteros, es lo primero que dijo, que todos queremos colaborar. Yo creo que ese es el espíritu que yo he tratado de transmitir en estos días. Reconocer que en algún momento, hace 2 semanas atrás, el tono fue un poco más severo, por decir algo. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es colaborar, trabajar en conjunto, remar para el mismo lado. Siempre me critican porque yo cito a algunos comentaristas de prensa, generalmente los sábados, los domingos, las columnas, no me refiero a los artículos, sino que a los columnistas. Y a un columnista le llamó la atención el hecho que el ministro de Salud llamara a colaborar o dijera que teníamos que pensar en las víctimas, lo mismo que acaba de decir usted. Y creo que eso, yo se lo propuse también a la senadora Yana Proboste. Creo que los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y el judicial, deberíamos hacer un homenaje en algún momento a las víctimas, a todas las personas que han muerto en esta pandemia, como se ha hecho en otros países. Con respecto a la pregunta, a grandes rasgos voy a contestar lo mismo que contesté al doctor Tedros Adhanom en la reunión que tuvimos el 9 de abril con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud. Los grandes áreas en las cuales tenemos que seguir trabajando, obviamente, para poder avanzar todos en la misma línea, es el tema del testeo, trazabilidad y aislamiento. En testeo y aislamiento estamos bastante bien, en trazabilidad hay que esforzar más, aunque no es verdad. Yo leí una cifra el otro día que la trazabilidad esté tan mal. Hay una región que está muy mal y que tenemos que ponerle más fuerza. Seguir con la estrategia de vacunación, que es muy importante. Están insistiendo ahí muchos también de que hay que vacunar sábado, domingo. Lo hablé con los intendentes, lo hablé con los alcaldes. Es muy fácil de decir, pero la gente que vacuna tiene derecho a descansar también. Y eso significa que los sábados y domingos, si voluntariamente pueden vacunar, estupendo. Ahora hay que recordar que nosotros ya tenemos, no es la cifra de hoy, es la cifra de ayer, de antes de ayer, perdón, en la noche, que es la que vimos ayer, 7.370.951 personas vacunadas, que equivale al 48,5% de la población objetivo con primera dosis, y 4.664.573 personas vacunadas con 2 dosis, que equivale al 30,7% de la población objetivo. Así que en ese sentido yo creo que estamos trabajando bien, y si hay que acelerar el paso, nosotros lo queremos acelerar con la segunda dosis, privilegiar la segunda dosis. Afortunadamente nos llegaron ayer 250.000 dosis más de Pfizer. El viernes también había llegado Pfizer, otro 250.000, y el sábado llegó más de 1 millón de dosis de Sinovac. La tercera estrategia es la adaptación de la red asistencial. Y aprovecho de contestarle de inmediato a la senadora von Baer. Nosotros hemos comprometido para este miércoles aumentar el número de camas a 4.300 camas UTI. Ya ayer, hoy día no tengo la cifra todavía, pero ya ayer teníamos 4.100 y tantas camas UCI, con un gran esfuerzo. Hay que reconocer que aquí, por ejemplo, el Hospital San Borja, que se incendió, ya se abrió. Vamos a tener ahí 120 camas. Y con un gran esfuerzo también de los hospitales institucionales, hospitales universitarios y hospitales y clínicas. Y obviamente que nosotros hemos comprometido, a través del subsecretario de redes asistenciales, tener el próximo miércoles 4.500 camas en el caso que obviamente sea necesario. Ahora, yo lo conversé con el senador Quinteros, porque me visitó ayer en el ministerio, y lo acaba de decir, que a mí me sorprende mucho este cambio que hubo la semana pasada. Nosotros estábamos con 8.000 casos diarios, de repente bajó a 5.000 casos diarios por 3 días, y después subió violentamente a 9.000 casos diarios.
Entonces estamos viendo ahí qué fue lo que pasó, porque no es que hayan habido 9.000 casos diarios, sino que hubo una acumulación, probablemente, probablemente, hubo una acumulación de exámenes, porque tengo claro que hubo un retraso en la información de más de 45.000 exámenes, y como era una positividad del 10%, obviamente que de la noche a la mañana aparecieron 4.000 casos, curiosamente, pero bueno. Y el cuarto paso, el cuarto punto, es fortalecer y, digamos, insistir en el paso a paso. El paso a paso es un esquema que tiene que basarse exclusivamente en criterios de salud pública, criterios salubristas, que son la ocupación de camas UCI a nivel nacional y regional, el RE, que afortunadamente, según el informe de la Universidad de Chile, muestra una cierta estabilización, no quiero hablar de mejoría, estabilización. Toma en cuenta la tasa de casos nuevos en base a la media móvil semanal, toma en cuenta la positividad de la PCR, toma en cuenta los casos aislados según la notificación, toma en cuenta los contactos en cuarentena, los casos nuevos que vienen en contacto en seguimiento, y también toma la vigilancia activa. Y la otra cosa que hemos agregado es la búsqueda activa de casos. Diferenciar la gravedad de encontrar casos por consulta médica, que es mucho más peligroso y obviamente indica que ese paciente puede tener problemas, a diferenciar a la búsqueda activa. En este momento, la búsqueda activa de casos a nivel nacional está por sobre el 25%. Y a eso le agregamos un 4% que se diagnostica por test de antígeno, que hemos ido aumentando. El test de antígeno permite diagnosticar de inmediato, o sea, en una hora tener el resultado. El paciente incluso puede esperar el resultado y enviarlo de inmediato a residencia sanitaria o al aislamiento correspondiente. Así que tenemos casi un 29% de casos que lo estamos buscando activamente. La cantidad de casos nuevos se ha mantenido relativamente estable, no hemos tenido esos saltos que tuvimos la semana pasada, y estoy muy encima controlando tanto los laboratorios como Vigila para ver exactamente lo que está ocurriendo. Esos son los 4 grandes parámetros, senador, que nosotros queríamos controlar, y como decía usted, en base a esos 4 grandes parámetros, ir monitorizando la evolución de la pandemia. Ahora, quisiera destacar, y se alcanzaron a revisar la prensa internacional hoy día, que la Organización Mundial de la Salud ha hecho la alerta mundial de que hay un aumento gigantesco en Europa, en la India, gigantesco, en Brasil y en todo el cono sur de Latinoamérica. Yo hablé antes de ayer con la ministra de Argentina, con la ministra Bisotti, y ahí también les pido colaboración, porque yo creo que entre los países de Latinoamérica ya tenemos que dejar de competir y decir que aquí la cifra es mayor, que allá la cifra es menor, que trajeron más vacunas, que trajeron menos vacunas. Tenemos que trabajar unidos, yo creo, en toda Latinoamérica. Y sobre todo en el tema de las vacunas, porque hay una diferencia enorme entre los países que no han podido vacunar a sus funcionarios, incluso de salud, o a su población, porque no tienen acceso. Entonces le hemos pedido a la OMS también una actitud más, y aquí el Parlamento es muy importante, la opinión del Parlamento, una actitud más proactiva con la estrategia COVAX, para que los países que tienen menos acceso tengan más posibilidad de vacuna, porque nosotros estamos en un mundo globalizado, y los que han dicho, claro, que hay una gran cantidad de pacientes positivos en Brasil o en otros países, sobre todo en Brasil, y que hay variantes nuevas, obvio que nos puede pegar a nosotros. Entonces, tenemos que tener una estrategia latinoamericana consensuada, y a través del Parlamento latinoamericano, en el cual participé el otro día y hice una presentación, hice este mismo llamamiento. Entonces yo creo que el Parlamento chileno también debería dar un apoyo, o debería llamar la atención al resto de los países de Latinoamérica, que trabajemos en conjunto y que dejemos de criticarnos y sacar cifras debajo de la manga para tratar de destacar su trabajo, cuando lo importante es que trabajemos en conjunto. Con lo del tabaco, el jueves se suprime esa denominación, senador Girardi,
El tema de los campos clínicos lo voy a conversar con el subsecretario, porque no tenía esa información, me la acaban de confirmar, sí, pero lo vamos a conversar. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Yo sé que usted está contra el tiempo, lo entiendo. Solamente quisiera, a ver si le vamos a hacer llegar por escrito algunas preguntas, qué sé yo, para que usted en la próxima sesión pueda dilucidar las materias que allí se consultan. Yo solamente quiero preguntarle algo. El decreto 4 del MinSal del año 2020 vence el 30 de junio. ¿Se está pensando en renovarlo a raíz de toda esta situación que estamos viviendo? Porque con ese decreto el ministerio tiene bastantes atribuciones que a lo mejor se podría echar manos a muchas otras que aún no se han echado de mano. Esa es una consulta que... Presidente. Ministro, sí. Presidente. Sí, senadora. Comparto saludar al ministro, ¿no es cierto?, a todo el equipo. Comparto que es necesario poder tener un espacio de conversación más larga con el ministro. Entendemos su agenda y valoramos que esté ahora. Yo solo quiero recordar que había estado citado para que pudiera referirse a qué pasaba con las becas de especialidad y el concurso que se hizo. Creo que ahí hay un tema pendiente que tenemos que abordar. Esto tiene que ver con pensar también en el mediano plazo, el cómo hay especialidades que están en falencia y que hoy día no están teniendo los espacios para preparación de profesionales. Ese es un tema que queda pendiente. Y también aprovechar de preguntarle al ministro qué va a pasar con la propuesta respecto a la incorporación de otras profesiones en el Código Sanitario, que es un compromiso que está pendiente hace tiempo, si iba a ingresar por la Cámara, si hay alguna definición tomada en eso. Tenemos varios grupos que están pidiéndonos tramitar las iniciativas que están pendientes en el Parlamento. Eso solamente por la extensión del tiempo, esperando poder juntarnos, ministro, con más extensión en otro minuto. Gracias. Con mucho gusto. Lo que pasa es que el tema de las becas lo iba a presentar el subsecretario y yo me podría haber ido a la actividad que tengo fijada con mucha anticipación a las 10 de la mañana. Pero como hubo cambio de tema, tuve que asumir yo la reunión y le agradezco al senador Quinteros que haya comprendido eso. Pero si se hubiese mantenido el tema de las becas, obviamente que aquí hubiese estado el subsecretario de redes asistenciales que está a cargo del tema de la formación. Ministro, y mañana a las 9:30, de 9:30 a 10:30, mañana no podríamos hacer una sesión especialmente para estos dos temas. Tengo que ver la agenda. ¿Ah? No, de inmediato. Y el tema del Código Sanitario está en el Ministerio de Educación. Desgraciadamente, el Ministerio de Educación le ha costado, digamos, aclarar algunos aspectos que tienen que ver con el libro quinto, que tienen que ver con la formación, por ejemplo, a través de los centros CFT, de las TENS y de las auxiliares, y también tenían dudas con la participación de algunas profesiones, que nosotros le insistimos que hay que incorporarla, pero Jaime González y la doctora Costa han estado insistiendo con educación para que eso salga rápidamente y sí va a ingresar por la Cámara de Diputados. Ese fue el acuerdo. Ministro, con respecto a lo que está diciendo el ministro, nosotros acá en la comisión tenemos 4 proyectos con respecto a este tema y que nosotros lo vamos a poner en tabla. Tengo acá los códigos, qué sé yo, que modifican los códigos sanitarios. Hay algunos presentados por el senador Chaguán, Girardi, Goch y quien habla, por diputados Cariola, Castro, Juan Luis, Fernández, etcétera, etcétera. Hay 4 o 5 proyectos que están en esta comisión y que nosotros los vamos a poner en tabla. No podemos seguir tramitando los colegios profesionales en esta materia. Rabín, una muy breve, ministro, mire, 2 preguntas muy breves, me las contesta mañana si quiere. Tenemos un tema de los aislamientos, tenemos 50.000 casos COVID activos que deben estar aislados en recintos sanitarios y si uno mira la estadística del ministerio hay solo un poco más de 7.000 en recintos sanitarios. Lo segundo que nos importa mucho es la trazabilidad de los contactos estrechos. Si hay cerca de 50.000 COVID positivos con PCR positiva, por lo menos hay 500.000 contactos estrechos que hay que buscar.
Entonces, a mí me preocupa que tengamos la capacidad de buscar los contactos estrechos y creo que ese es el principal problema de impedimento del cierre de la cadena de transmisión. Yo hablé con la Seremi de Salud en Santiago, me dicen que tienen 270 personas de call center y los call centers no sirven. No sirven para llamar a las personas, muchas veces ni siquiera los llaman, para que entregue los antecedentes de quiénes son contactos estrechos y luego hay que ir a buscar a los contactos estrechos. Pero ¿cómo lo hace un call center? Entonces, yo creo que ahí, ministro, yo le pido que nos indique cuántos equipos de verdad tienen buscando, ya sea yendo a solicitarle información a los PCR positivos de cuántos contactos estrechos tuvieron, de supervisar cómo están haciendo el aislamiento y luego cuántas personas están buscando a los contactos estrechos, que en este momento deben ser 500.000. Yo creo que una persona no alcanza a ser más de 20 en el día, pero por eso nos interesa ver cómo se resuelve esa brecha, ministro. El rector de la Universidad de Chile está llamando a voluntarios que ayuden en esto. Nosotros creemos que ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante de comunicación de riesgo para que la gente entregue la información, porque no la entrega, y en eso estamos de acuerdo, pero un problema también de comunicación de riesgo, y luego tener una red, un ejército de personas que hagan la trazabilidad. Ya me gustaría saber, ojalá mañana si puede venir con mucha precisión, cuántos son las personas que están haciendo esto, si lo están haciendo por call center, que no sirve, o lo están haciendo presencial, con capacitación para poder extraer información que es fundamental. Ministro, ojalá que se pueda mañana a 9:30, 10:30, para ver nada más que estos dos temas. Mañana a las 9:30, senador, tengo reunión con la Sociedad Médica de Santiago, ya está fijada con mucha anticipación. Después tengo una reunión con la senadora Proboste, la presidenta del Senado. Después tengo una clase con la Universidad de las Américas. O sea, está todo planificado, sino de un día para otro es muy difícil. Voy a ver a qué horas puedo, qué horario puedo ofrecer. Nosotros tenemos el jueves a las 12 tenemos una reunión con todos los expertos permanentemente. Podría hacer eso también hasta por consejo asesor. El jueves, acuérdate que tengo que dar el informe diario. Los lunes y jueves tengo que dar el informe a esa misma hora. Entonces, déjenme a mí y yo les propongo ¿Qué tal si lo ve usted con el ministro mucho más ordenado? Prefiero en la tarde era una buena figura. Lo vemos, ministro, a través de su asesor. Pero quiero contestar algo. Nosotros tenemos más de 15.000 trazadores, Guido. Y en Santiago no es solo un centro, así que voy a hablar con la Paula ahora, porque tenemos convenios con varias universidades. Y agradezco además a la Universidad de Chile que haya propuesto eso. Es algo justamente lo que estamos buscando, algo positivo, algo propositivo. Y tenemos 42.000 casos activos, no 50.000. Tengo la cifra aquí del día mismo, 42.000 casos activos confirmados en el informe que va a salir en un rato más. Pero bueno, la verdad es que ese punto lo reconozco, lo he dicho muchas veces. Y justamente la región metropolitana es la que está más débil en el tema de la trazabilidad. Estamos trazando 1.9 por caso índice. En cambio, Coquimbo, por ejemplo, traza 4.6 por caso índice. No es una cosa generalizada tampoco. Hay regiones que lo hacen muy, muy bien. Y hemos ido variando, hemos ido cambiando, y esto lo conversé con los alcaldes el viernes, justamente para ayudar a la atención primaria. La Subsecretaría de Salud Pública ha ido reforzando el tema de la trazabilidad. Pero como usted muy bien sabe, incluso en otros países, y salió un artículo el fin de semana, una crónica, la gente no quiere dar su contacto. Puede ser que tenga que ver con el tema de la comunicación de riesgo, puede ser que tenga que ver con otras razones, pero a la gente le cuesta mucho dar a conocer sus contactos. Entonces lo que está haciendo Paula Daza es organizar justamente lo que dice usted, visita a domicilio. Imagínense lo que significa eso, visitar a domicilio a toda esa cantidad de gente, ver si están aislados, si están cumpliendo, y si no, llevarlos a la residencia sanitaria. Ahí tenemos otro problema, no quieren ir a la residencia sanitaria. Si hay una residencia sanitaria, un hotel que tiene habitaciones de 3 camas, quieren estar solos. Entonces, claro, ocupamos una cama y perdemos 2 más. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra idiosincrasia, entonces, o de otros países también. Bueno, si hay más preguntas me las pueden enviar por escrito. Voy a buscar un horario y me voy a comunicar directamente con el presidente de la comisión para ese horario. Esta invitación me llegó ayer en la tarde.
pero con el cambio de tema, obviamente que yo no podía dejar a Duñac en esta reunión, y ahora tengo una conferencia de prensa que ya me atrasé por el tema de la Superintendencia de Salud, que estaba fijada con mucha anticipación. Así que muchas gracias, senador. Muy bien, ministro, muchas gracias a usted. Bienvenido a Vamos los en miembros. contacto con los asesores para fijar una dentro de la semana. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, señor secretario, continuamos con la cuenta. Muy bien, señor presidente. Se ha tramitado a esta comisión un proyecto de ley que establece preferencia en el ejercicio del derecho a la salud, el boletín 14.113-11, y un proyecto que modifica la ley 20.584 para establecer una preferencia en el ejercicio del derecho a la salud, boletín 14.120. Luego, en materia de comunicaciones, hay una de la señora presidenta del Senado, con que invita a los integrantes de la Comisión de Salud a una reunión con la finalidad de hacer un seguimiento al tema sanitario. Esa reunión tendría lugar el miércoles 14 de abril, de 14 a 15:45 horas vía Zoom. Luego hay una comunicación de la jefa de la Unidad de Planificación y Control de Gestión de la Superintendencia de Salud, con que formaliza el envío de la información solicitada por esta comisión relativa al alza de precio de los planes de salud de las ISAPRES, antecedentes que ya fueron repartidos a los miembros de la comisión. Hay una comunicación de la diputada señora Cristina Girardi, que solicita a la comisión conocer una carta y documentación adjunta enviadas por la señora Jimena Romo, presidenta de la Fundación Vasculitis Chile, y en virtud de lo que allí se expone, considerar invitarla a exponer en próximas sesiones de esta comisión. Luego una comunicación de la cirujana dentista señora Maciel Retamal, con que solicita a nombre del Sindicato de Trabajadores Honorarios de la Municipalidad de Los Ángeles una reunión por Zoom con esta comisión para dar a conocer las condiciones laborales de todos los prestadores de servicio del Estado, en especial los que trabajan en salud, ahora que estamos en pandemia a nivel mundial. Hay también una comunicación de la Federación Nacional Coordinadora de Bases de la Salud Pública, FENACOR, con que solicita la fiscalización de los ministerios de Salud y Hacienda por el incumplimiento de lo señalado en el artículo 89 de la ley número 21.306, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios y modifica distintos cuerpos legales. Finalmente, hay una comunicación del director gerente de negocios de la empresa TCS Chile, señor Fabré, con que envía un documento haciendo presente las falencias del permiso único colectivo que afectan a cientos de empresas esenciales. Esa es la cuenta, señores senadores. Muy bien. ¿Alguna acotación? ¿Estaba pidiendo la palabra, senadora Bombay, o no? Parece que la vi levantar la mano. Está con... ahora sí. No, sí es una petición más bien de funcionamiento de la sesión. Lo que pasa es que fue súper desordenada la conversación con el ministro de Salud porque en el fondo él no pudo exponer, después como nos interrumpimos entre nosotros. Entonces yo quisiera pedirle por su intermedio a todos los colegas que lo hagamos como se hace normalmente en las comisiones, que se le pide la palabra al presidente, el presidente entrega la palabra y luego intervenimos, porque si no nos interrumpimos entre nosotros y no hay como una igualdad para poder hacer uso de la palabra, presidente. Entonces yo lo que le pediría es que en eso seamos, como normalmente se hacen las comisiones, todo, se le pide la palabra al presidente, el presidente ordena las palabras y luego podemos tener una conversación mucho más fluida para poder sacarle más provecho a las reuniones que tenemos. Gracias, presidente. Además que mezclamos de temas. Muy bien, senadora, yo le pido la colaboración a todos para que podamos ordenar y ser más ejecutivos en esta comisión. Bien, continuamos entonces con la tabla. Señor presidente, señores senadores, el primer punto de la tabla de hoy es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia. La comisión ya aprobó en general este proyecto y está elaborado entonces un boletín
con las 10 indicaciones que se han formulado para proceder a la discusión en particular, puesto que el proyecto es de artículo único y esa opción está habilitada. ¿Qué le parece, presidente? Ya, me parece. La indicación número 1. Solo una Senadores, señora consulta. Goich. Senadora Goich. Este es el proyecto que teníamos nosotros en primer trámite presentado por los senadores, ¿no es cierto? No, Es solo para hacer memoria, porque aquí había una iniciativa que venía de la Cámara también. es O esta, sea, es de la Cámara y hay una del Senado, quiero decir, perdón. Señor secretario. Estoy buscando la otra que tenemos hoy día también, es de, déjeme ver el índice, un segundito. Presidente. Sí. Sí, Sí. la presentada por los senadores era muy anterior a este boletín. Lo presentamos tempranamente durante el inicio de la pandemia y nos gustaría saber en qué trámite legislativo se encuentra. ¿El que presentamos nosotros? Sí, presidente. Francisco, Estamos los miembros de la comisión. no nos olvidemos que eso fue declarado inadmisible en la sala. Y por eso que la senadora Goich le llama la atención que este proyecto, más o menos muy parecido al que presentamos nosotros, en la Cámara de Diputados haya sido declarado, digamos, admisible. Pero el nuestro fue declarado en la sala inadmisible. Pero, presidente, yo tengo el recuerdo que lo tramitamos en la comisión. No sé, sería bueno que Fernando nos pudiera clarificar. Presidente, si me permite. Sí. Yo debo corroborar lo que dice el presidente de la comisión, en el sentido de que nunca llegó a la Comisión de Salud ese proyecto. Yo recuerdo que en la sala fue declarado inadmisible, hubo votación. Presidente. Y si mal no recuerdo, me va a perdonar, estimado colega Chaguán, usted votó en contra de la admisibilidad. No. Sí, porque yo le representé en sala, que habiendo firmado el proyecto, había votado la inadmisibilidad. Quería chequear eso. Senadora von Baer. Yo estoy un poco, o sea, tengo una petición y un comentario. Este proyecto, si lo estamos viendo, ¿lo vamos a votar ahora en general? ¿Qué trámite estamos haciendo acá? ¿Me permite, presidente? Sí, por favor, secretario. Está aprobado en general por la comisión, señora senadora, y hay 10 indicaciones para la discusión particular, porque como el proyecto es de artículo único, la comisión está habilitada para discutirlo también en particular. Ya. ¿Yo le puedo hacer una petición por su intermedio, presidente, al secretario? Por es decir, supuesto. yo poder ordenarme mejor. Lo que pasa es, como dice en la citación, continuar el estudio, yo no pensé que íbamos a votar en el día de hoy. Entonces, si es que podemos hacerlo de tal manera que cuando vayamos a votar un proyecto, para que uno tenga la diferenciación entre que si es que se van a recibir invitados y se va a escuchar o se va a votar. Es simplemente una petición de orden. Porque la situación dice continuar el estudio, no dice que se va a votar. Gracias, presidente. Señor secretario. Yo no sé si se escuchó al Ejecutivo en este proyecto. Así es. Sí, absolutamente. ¿No? Se escuchó al Ministerio de Economía. ¿Y el de Salud? Sí, bueno, siempre está presente el de Salud. Durante el debate en general se hizo presente algunos temas de admisibilidad, porque hay varias de las disposiciones del proyecto que requieren patrocinio. Ya. Y también en las indicaciones, ¿no? ¿Y la votación en general ya se hizo? Así es, senadora. Gracias, secretario. Sí, podría precisar además que la votación general se realizó hace ya un poco más de un año.
el 23 de marzo del 2020. Bien. Continuamos entonces. Parto con la indicación número 1, si les parece. Bien. La indicación número 1 es de los senadores señora Goich y los senadores señores Girardi y Quinteros, para reemplazar el 94 bis, artículo que está aprobado en general, por el siguiente. Prohíbase, en el caso de una epidemia o pandemia, y cuando la autoridad sanitaria respectiva haya declarado alerta sanitaria, aumentar los precios de los productos farmacéuticos, alimentos especiales y dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con dicha alerta, epidemia o pandemia, como asimismo de los productos que sirvan para prevenir de forma directa o indirecta la alerta sanitaria o pandemia, y de los que cumplan funciones de higiene, antisépticos, protección personal, domiciliaria o ambientales. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar mediante resolución fundada el listado completo de los productos que quedarán afectos a esta medida. Lo anterior será aplicable a los proveedores, laboratorios, droguerías, farmacias, almacenes farmacéuticos y demás establecimientos que vendan o comercialicen estos productos. Asimismo, esto también se extenderá a toda persona o establecimiento que venda o comercialice estos productos utilizando servicios digitales o plataformas de servicios tecnológicos por Internet, sean estos prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en Chile o en el extranjero, independiente del lugar en que se encuentre el servidor o plataforma tecnológica que los soporte, y en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por personas naturales o jurídicas. Para la determinación del precio de los productos indicados en el inciso primero, se considerará su valor con el que usualmente se hubieran comercializado en la plaza, el que se calculará considerando la variación del índice de precios al consumidor de los últimos 2 meses inmediatamente anteriores a la declaración de la epidemia, pandemia o alerta sanitaria de que se trate. En ningún caso el precio final de venta podrá ser mayor a un 10% del promedio de venta de los últimos 2 meses, con la variación del IPC incluida. En caso de insumos y medicamentos que corran riesgo de desabastecimiento nacional y deban ser importados, los precios podrán actualizarse de acuerdo con los valores de importación sin aplicarse el inciso primero. En caso de que los productos sean importados por la Central Nacional de Abastecimiento, deberán ser adquiridos a esta si su precio es menor a la importación directa. La autoridad sanitaria podrá establecer un número máximo de productos señalados en el inciso primero para ser comprados en los establecimientos de comercio señalados en este artículo. Del mismo modo, al momento de declarar la epidemia, pandemia o alerta sanitaria, la autoridad sanitaria podrá determinar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de artículos, insumos, medicamentos u otros bienes declarados como bien público de salud, requiriendo de fabricantes, importadores o almacenes el total de sus bienes inventariados o por producir incluidos en esta declaración, para efectos de asegurar la adecuada y equitativa distribución de ellos a través de redes asistenciales o de otra naturaleza, públicas o privadas, que se dispongan. La prohibición descrita en los incisos anteriores solo regirá durante la alerta sanitaria, epidemia o pandemia. La infracción de lo dispuesto en este artículo será castigada con una multa de 50 unidades tributarias mensuales a 1.000 unidades tributarias mensuales. Asimismo, su incumplimiento será considerado una infracción a las reglas de salubridad que ponen en peligro la salud pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. Si la infracción de lo dispuesto en este artículo se produjere una vez declarado estado de catástrofe, se sancionará con el doble de las multas ya indicadas, además del decomiso de los productos señalados en el inciso primero. Asimismo, cualquier persona podrá denunciar las infracciones al presente artículo y ejercer las acciones correspondientes de conformidad a las disposiciones contempladas en el título 10 del Código Sanitario. La indicación que sigue es también para reemplazar el mismo artículo. ¿Les parece si le doy artículo? Y la 3 también. Y la 4.
la 4, la 5. Bueno, todas se refieren al mismo artículo. Solo que las que siguen son sustitutivas de parte de ese artículo, en cambio la número 2 es el reemplazo total del inciso primero. Señor secretario, acá en el comparado, si lo vamos siguiendo, vemos con negrilla donde dice alimentos especiales. No sé si me siguen. El artículo 94 bis dice, podría ser el caso, alimentos especiales. ¿Por qué eso se cambia? ¿Por qué? Se cambia el término de producto alimenticio porque es muy amplio y se pone a alimentos especiales. Básicamente, los que tienen propiedades terapéuticas, que es más correcto. Por eso se hace esta indicación. Por eso se modifica esa parte. Después, se traslada la obligación de la autoridad sanitaria de determinar dichos productos desde el inciso segundo al primero, dado que queda más concordante. No sé si me van siguiendo lo que está con letrilla destacado con negro. Esta disposición tiene, de acuerdo al informe de la Secretaría, es de quórum calificado y de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Lo debo de destacar. Después, dice, lo anterior será aplicable a proveedores, laboratorios de droguería, y también viene asimismo que está en negrilla. Se agregan como sujetos destinatarios de esta norma a los proveedores en general, además de considerar de manera especial a las droguerías, establecimientos que están destinados a la importación, fraccionamiento, distribución y venta de drogas a granel, sustancias químicas, reactivos, colorantes, primitivos, etcétera, etcétera. Y la venta por Internet, dado la masividad de este medio de venta, más aún en las condiciones sanitarias y sociales actuales. Estoy leyendo por qué está destacado todo eso. Después dice, para la determinación del precio de los productos indicados en el inciso primero, se considera su valor y qué sé yo, lo que se leyó. Dado que este proyecto de ley prohíbe aumentar los precios, era necesario establecer una referencia para determinar la base sobre la cual se determinará si hubo o no alza. En este caso, corresponde al valor en el cual usualmente se hubiera comercializado en la plaza los últimos 2 meses previo a la pandemia. No sé si ustedes ¿no tienen esto? No, presidente. No es el que preparó la Secretaría, de modo que las negrillas no están en la columna de la derecha. Por eso que su señoría señale cuáles son las innovaciones que se introducen. Ay, señor. Senador. Este comparado es bastante antiguo, el que está aquí puesto en la pantalla. Es de hace un año cuando se aprobó en general. Después de eso no ha habido nuevas indicaciones, presidente. Si usted me permite, señor presidente, Ya. La Secretaría había apuntado 2 puntos en que requieren patrocinio. En el primer inciso de la indicación número 1, la oración final que dice corresponderá a la autoridad sanitaria determinar. Y en el inciso 4, que está en la página siguiente, que dice la autoridad sanitaria podrá establecer un número máximo de productos. Y estimamos también que ese inciso es de quórum calificado, porque establece un requisito para acceder al dominio. Y finalmente una de forma, ¿no? El inciso final o octavo que está en la página 4 se remite al título 10º del Código Sanitario, cuando en realidad hay que corregir eso, es el libro 10º del Código. Presidente. Sí. Yo no estoy entendiendo bien, pero lo que usted hace alusión es una indicación distinta a la que está... Eso es lo que estoy dando cuenta y yo tengo otro comparado.
Porque el secretario dice que esto es lo último que se presentó. Así es. Entonces, ¿quiere decir de que no se han presentado estas otras indicaciones que usted plantea? No, si son las mismas. Perdón, es que sí, es la misma, pero no están las negrillas que invoca el senador. Sí. A ver, por favor, pongamos la parte anterior, yo las vi ahí. La página 1. Ahí está, pues, 94. Prohíbas, ahí dice, ahí está en negrilla. Pues. Y las indicaciones al lado. Ese artículo 94 bis está íntegramente en negrilla porque esta indicación lo reemplaza en su integridad y esa es la fórmula que se utiliza en los comparados, senadores. Presidente. Sí. Presidente, nosotros no vemos la negrilla y nos gustaría hacer un comentario respecto al proyecto, si usted lo tiene bien. No, por supuesto. Por supuesto, Jaime. Gracias. Me encuentro con el doctor Acosta, nosotros no vemos las negrillas que usted menciona, lo que sin duda nos dificulta un poco el debate, pero queremos hacer presente que la opinión del Ejecutivo en su momento respecto al otro proyecto de ley que fue declarado inadmisible, nosotros hicimos ver que este proyecto de ley tal y como está formulado podría sin duda generar escasez. Y podría generar escasez porque se basa en un presupuesto de hecho que nosotros consideramos que está equivocado, que es presumir que la mayoría de estos productos son productos fabricados acá en el territorio de la República. Y es menester recordar que frente a esta pandemia que tiene el carácter de mundial, muchos de los productos son directamente traídos del exterior. Y hay precios y costos que no dependen de la producción nacional, sino que dependen directamente del aumento del valor del transporte. Es menester señalar que el costo de envío de un contenedor aumentó en más de 10 veces. Entonces, lo que va a generar, lo que va a producir el texto tal y como está fraseado, porque nosotros estimamos que en el estado de alerta hoy día no es necesario, podría generar escasez respecto de algunos productos, porque se basa en general respecto a un presupuesto de hecho que no está bien afinado. Por eso nosotros proponemos y tenemos a bien que ustedes tengan a bien considerar la votación de este proyecto para otra sesión donde nosotros podamos conversar sobre el mismo. En segundo lugar, no dice quién va a realizar los ajustes que están establecidos en algunos incisos del articulado que se refieren a la fijación y determinación de precios. Eso queda absolutamente indeterminado. Respecto de la regulación de precios de medicamentos, es menester señalar que hay una conversación con la Secretaría General de la Presidencia que tuvo bien hacer una propuesta y nosotros entendemos se va a materializar a través de una indicación en la comisión mixta, y es un tema que nosotros entendemos que se va a resolver en el seno de dicha comisión, incorporando algunos aspectos que ustedes mismos entiendo han planteado, además de una tarifa de dispensación. Y en cuarto lugar, presidente, nosotros queremos hacer presente que en lo que se refiere a fijación o regulación de precios de los planes de salud o de los seguros, es menester tener a bien o escuchar al señor superintendente de salud, quien ahora no puede participar de esta comisión por encontrarse en un punto de prensa, una pauta con el señor ministro de Salud. Por lo mismo, nosotros consideramos, si usted lo tiene a bien, presidente, y dado que no podemos ver las negrillas como usted lo ha manifestado en la discusión de esta comisión, poder discutirlo en otro momento o en otra ocasión y al menos considerar que el tema de regulación de precios de medicamentos va a ser resuelto en la comisión o en el seno de la comisión mixta, y es un asunto que han estado conversando con el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, don Máximo Báez, presidente. Eso es. Yo no tengo ningún problema de... Yo no tengo ningún problema en postergar la discusión para la próxima sesión para clarificar todo, y entiendo la senadora lo que ha planteado. La verdad que no es muy clara la citación. Pero sí quiero aclarar una cosa. Presidente, no lo escuchamos. Está silenciado. Allá a la Secretaría porque... Ya. ¿Aló? Ahora, presidente, no lo... Digo que hemos llegado a esta altura con este proyecto porque desgraciadamente el Ejecutivo no ha regulado los precios. ¿Ah? Y que está facultado por el decreto 4 que yo hice alusión en delante cuando estaba el ministro. Es por eso que se han presentado estos proyectos. Y este proyecto le otorga más facultades al Ministerio de Salud. Si esa es la materia. Segundo lugar, yo no creo que haya escasez digamos, que haya escasez qué sé yo, de alimentos
por la regulación de precios. La verdad que no creo, porque esta es lo mismo que se dice con los medicamentos. Al regular va a haber escasez. Y yo, la verdad de las cosas, que esa no la creo. Pero no tengo ningún problema en que esto lo veamos en la próxima sesión. Presidente, muchas gracias. Sí, me necesito señalar que nosotros estamos ya no conversando el tema referido a medicamentos y el doctor Acosta se puede referir a algunos precios que sí se han fijado para que quede constancia en acta y conocimiento de los honorables senadores. Presidente, si, si me permite, solamente... doctor, como lo vamos a dejar para la próxima sesión, ahí diga usted cuáles son los que se ha variado. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo esto cuando va a quedar postergado para la próxima sesión? Pasemos al otro tema que tiene que ver con las ISAPRES. Presidente, ¿puedo hacer una solicitud? Me parece muy bien que lo hagamos, veamos y nos demos el tiempo para revisarlo para la próxima sesión. Además, hay algunos artículos que requieren de patrocinio del Ejecutivo, Así es. que además son bastante centrales en la idea matriz de este proyecto. Pero también nosotros hemos visto, ya pasado más de un año la pandemia, la evolución de determinados precios. Entonces, yo no sé, probablemente la Cenabás tiene alguna información de eso, que también nos lo puedan entregar la próxima semana, de artículos que han sido básicos. Todo lo vimos al principio, lo que salía una mascarilla o lo que sale hoy día, que nos pudieran ilustrar con eso, con algunos de los artículos a los que hace referencia esta ley o sobre los cuales tendría que fijarse precio. Gracias, presidente. De nuevo, sí, esta cuestión. Está silenciado. Sí, pero ahí sí. lo escuchamos. Bien, pues continuamos entonces con la tabla. Está en silencio, don Fernando. Bien, el segundo proyecto que está incluido en la tabla de hoy es el que suspende la facultad de las ISAPRES para adecuar los planes de salud durante la situación que indica. Este proyecto reúne 3 mociones parlamentarias surgidas en la Cámara de Diputados, generadas por los diputados señores Florcita Alarcón, Boris Barrera, Andrés Celis, Renato Garín, Tomás Hirsch, Jimena Osandón, Patricio Rosas y Raúl Soto. Otro del señor Gabriel Boric, Diego Ibáñez, Gonzalo Vinter y Gael Yeomans, y el último del señor Miguel Crispi. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. No tiene urgencia y su objetivo es impedir que las ISAPRES aumenten el precio de los planes de salud y el valor de las primas GES, o que disminuyan o limiten sus prestaciones y beneficios durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días siguientes a la cesación de dicho estado. Está estructurada la iniciativa en un artículo permanente y uno transitorio, de modo que la Comisión puede tratarlo en general y en particular. El proyecto íntegramente es de quórum calificado de acuerdo con el ordinal 18º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que se vincula con la seguridad social, que es materia de iniciativa presidencial. Se relaciona con este proyecto el DFL1 de Salud del año 2005, que fijó los textos refundidos, coordinados y sistematizados del Decreto de Ley 2763 y de las leyes 18.933 y 18.469. También se relaciona con la ley 21.247, que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas en las condiciones que indica. La Secretaría tiene el deber de comunicar que, en su opinión, el proyecto es inadmisible por inconstitucional, porque la materia que regula es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con el ordinal sexto del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, y las 3 mociones que refunden son iniciativa de varios señores diputados. Esta opinión es compartida con la Secretaría General del Senado, que nos hizo llegar un documento que explica las razones de por qué llega a la misma conclusión. Eso es lo que puedo informar sobre el proyecto por ahora, señor presidente. ¿Ves con la palabra? Pido la palabra, presidente. Senadora Goich. Sí, presidente, aquí tenemos una iniciativa que viene de la Cámara, que fue declarada admisible en la Cámara,
Hay un informe en Derecho, entiendo, que hizo la Secretaría de la Cámara. Ahí me gustaría pedirle que eso sea solicitado y nos lo puedan hacer llegar a los integrantes de la comisión, donde el argumento es que las ISAPRES no son parte de la seguridad social, es un seguro privado y como tal, efectivamente, nosotros tendríamos iniciativa para regularla. Esa es la tesis de la Cámara. Nosotros presentamos, y ustedes, ¿no es cierto?, fue parte también de lo emocionante, una propuesta similar que fue declarada inadmisible en el Senado. Ahí está el informe, que yo misma solicité en la sala, ¿no es cierto?, para que nos pudiera ilustrar, en este caso la Secretaría del Senado, respecto de ambas iniciativas. Yo, más allá de eso, que me parece clave, ¿no es cierto?, despejarlo, nosotros tenemos un proyecto hoy día en tramitación, pero también tenemos un problema de fondo, que yo creo que lo que nos gustaría a todos es resolverlo. Ya estuvimos en otra sesión revisando cuál es la situación de las ISAPRES hoy día. Aumento de ingresos, vía la prima G sobre todo, disminución de las prestaciones, utilidades importantes, no hay justificación para el aumento de precio. El indicador que nos daba el superintendente de salud era menos 0,5 de referencia, o sea, ni siquiera aumento, sino que disminución de precio. Las ISAPRES cumplieron un compromiso que suscribimos en esta comisión con ellos, de no aumentar el precio de los planes el año pasado, pero todos pensábamos que la pandemia a estas alturas iba a estar más controlada y no en la situación en que estamos hoy día, en que es el peor momento, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría de las ISAPRES es que no aumenten el precio. Y lo tuvimos acá en la comisión. Ellos lo que van a hacer, claro, no van a aumentar este año, pero sí van a hacer efectivo el aumento del año pasado, que en la práctica para la gente significa igual un aumento. Yo quiero decirle que en el caso de algunas ISAPRES, el descaro es tal, perdónenme la expresión, que aumentan el costo de la PCR, un examen básico en este momento. ¿Ah? Y me refiero ahí con nombre y apellido, ISAPRE Colmena, que es la segunda en mayores utilidades. ¿Y cuál es su aporte a la pandemia? Aumentar el costo del examen clave. ¿Por qué? Porque disminuye una bonificación que significaba para la gente costo cero. Desconozco lo que sucede con las otras ISAPRES, sería bueno saberlo. Entonces la pregunta de fondo acá, presidente, es ¿cuál es el aporte que van a hacer las ISAPRES? Yo quiero declarar mi intención de voto, independiente de lo que sucedió con nuestra iniciativa acá en el Senado, teniendo esta presente para la votación, yo estoy por respaldarla si es que tenemos ISAPRES que van a insistir en aumentar el precio en las condiciones en que estamos, en condiciones en que hemos hecho cosas excepcionales, modificamos la fecha de las elecciones. ¿Qué le decimos a un montón de gente cuyo negocio, no es cierto, ha tenido un año sin funcionamiento, muy inestable, que han visto perder todos sus esfuerzos? Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen aquí las ISAPRES? Sabemos que tienen menos prestaciones. Entonces, a mí me parece que es inaceptable que no entiendan, además, la tosudez de no entender que no pueden subir los precios en estas condiciones. Ahí me gustaría en eso, y creo que es bien clave que esté el superintendente de salud, ver si después de la sesión que tuvimos, no, fue la sesión pasada, ¿no es cierto?, ante la semana regional, hubo alguna reacción o si se van a mantener en ese plan e insistir que no puede ser que aumenten el costo de un examen tan básico como la PCR. Y ahí es donde uno esperaría que se ejerza efectivamente la facultad regulatoria a propósito del proyecto que estábamos discutiendo en el punto anterior de la tabla. Yo, presidente, me encantaría que en esto haya un planteamiento del Ejecutivo, una conversación en serio con las ISAPRES, porque lo que interesa es resolver el punto, es resolver el que no se suba el precio, al menos durante este año, entendiendo que estamos en una situación absolutamente excepcional. Creo que eso es mucho más práctico para la gente que un debate que probablemente se va a dar en el Tribunal Constitucional, pero que por lo menos yo, en mi caso, sí estoy dispuesta a dar en función de proteger a las familias que están hoy día en el seguro privado de salud. Presidente. Tienen que encender el micrófono, presidente. Ahora tiene la palabra. Presidente, en iguales términos quiero pronunciarnos. Nosotros logramos, junto con la senadora Goich y la comisión y el superintendente de salud, el congelamiento de los precios durante un año prácticamente, aun cuando no sabemos todavía
cuáles fueron los efectos reales, porque, y eso es un tema que yo le pedí al superintendente de salud, debido a que justamente las cartas que fueron enviadas con antelación y el reajuste de los planes finalmente se efectuó de igual manera. Entonces, a mí me gustaría saber, y eso lo he pedido en varias sesiones, que el superintendente de salud pueda efectivamente transmitirnos cuáles fueron los efectos de este acuerdo administrativo que terminó finalmente con una resolución del superintendente de salud para el congelamiento de los planes por un año. Y ciertamente la senadora Boich tiene un punto que yo comparto completamente. O sea, restar bonificación a un examen de PCR en el momento más crítico de la pandemia me parece a mí que es una vergüenza. Sobre todo considerando que hoy día tenemos una disminución sustantiva de las prestaciones por parte de los afiliados del sistema privado de salud. Entonces, acá claramente tenemos un tema. Entonces, una nueva postergación es posible o una paralización. Por supuesto que yo creo que hay un margen para poder conversar y a mí me gustaría ahí tener la opinión del superintendente de salud. Entiendo que hay un par de ISAPRES que están en una situación más compleja, según la conversación que tuve ayer con el superintendente, pero más allá de eso, acá es necesario lograr efectivamente que acá no se vuelvan a reajustar los planes de salud que están afectando a más de casi 4 millones de chilenos que están efectivamente en una situación compleja. La crisis ha afectado a todas las familias chilenas, pero que además le resten bonificación a un examen que es clave durante la pandemia es sin lugar a dudas vergonzoso. Entonces, yo por supuesto que estoy porque busquemos una alternativa en los mismos términos planteados. Rabín. Yo coincido absolutamente con lo expresado por la senadora Goich y por el senador Chaguán. Yo creo que ha llegado el momento, y esta es la oportunidad, de eliminar el derecho de la ISAPRE a adecuar los precios base de los planes complementarios de salud. Yo creo que esta es la oportunidad. Y quiero hacer una pequeña relación, porque el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 establece que las ISAPRES tienen derecho a adecuar anualmente los precios base de los planes complementarios de salud individuales y que la adecuación de los precios debería estar ligada estrictamente a la variación de los costos en la salud. En la práctica e históricamente, las ISAPRES han usado esta facultad en forma discrecional, sin mayor fundamento y apreciándose alzas muy por encima del aumento real de los costos en la salud. La Superintendencia de Salud y el INE cuentan hoy con un indicador referencial de costo de la salud, el que se calcula anualmente. Y de acuerdo a dicho indicador, el año 2020, solo por dar un ejemplo, dicho indicador fue negativo. Fue absolutamente negativo. Las ISAPRES, al definir las alzas de precios anuales, no están obligadas a considerar los indicadores referidos como el que fija la Superintendencia de Salud del INE. No hay que olvidar entonces que la alza es una decisión unilateral de la ISAPRE e individual de cada una de ellas. Los distintos presidentes de la Corte Suprema, en sus cuentas anuales de los últimos años, han hecho un llamado urgente a los poderes ejecutivo y legislativo para resolver esta materia y modificar la normativa vigente actualmente. Dijo el último presidente de la Corte Suprema, dijo, de las 143.000 apelaciones a recursos de protección que llegaron a la Corte Suprema, 138.000 corresponden a ISAPRES. De las 143.000, 138.000 corresponden a ISAPRES. Lo dijo el ministro Guillermo Silva. Se ha creado una verdadera industria en torno a este asunto que se financia con las costas judiciales que determinan las cortes. Estas costas sumaron más de 48.000 millones de pesos en el último tiempo. La ISAPRE entonces,
en función al derecho que le otorga la ley, seguirá definiendo precios, las que consideran como un costo más que anualmente deben de pagar, por lo que las costas terminan siendo financiadas por los mismos afiliados que no recurren, afectándose aún más los precios de los planes de salud de las personas que no recurren de manera arbitraria e injusta. Por eso que yo voy a presentar indicaciones para de una vez por todas terminar con esta, digamos, monopolio y esta actitud de las ISAPRE. Creo que esta es la oportunidad de una vez por todas para legislar y quitarle esta atribución que tienen en forma unilateral. Ofrezco la palabra. Senador Girardi. Mira, yo pienso igual que usted y creo que ya se terminó el tiempo. Creo que a la ISAPRE se le han concedido todas las oportunidades para demostrar que son una institución de salud y que son un seguro de salud, pero queda en evidencia que no son ni una institución de salud ni un seguro de salud, son una institución que incluso en los momentos más duros de Chile no tiene ningún problema en aprovecharse de esta situación. O sea, yo los considero, de verdad, una institución rapaz. Rapaz en el sentido que no tiene ninguna ética ni moral. Rapaz en el sentido que violan derechos humanos fundamentales, que atentan contra a la salud, que atentan contra las posibilidades de enfrentar incluso una pandemia, donde su único interés y su única lógica es la rentabilidad, es la ganancia. Y creo que esas instituciones no debieran existir en este país de esa manera. Yo no tengo ningún problema que existan prestadores privados. De hecho, en Chile siempre ha existido una dimensión de la medicina liberal que ha hecho importantes aportes a la salud. Pero yo creo que no podemos seguir aceptando y siendo cómplices con estas instituciones, porque finalmente dañan a las instituciones privadas, dañan el concepto de que pueden existir prestadores de bienes públicos que sean privados, porque los deslegitiman totalmente. Entonces, yo, presidente, creo que de una vez por todas nosotros debiéramos meternos en el tema y asumir los costos, como dice Carolina. Yo creo que aquí hay interpretaciones que son duales. Hay interpretaciones que son duales, si estas constituyen o no instituciones respecto a las cuales nosotros no podemos establecer regulaciones y legislaciones. Porque eso a mí me parece un criterio simplista, facilista, que en el fondo es la manera de ser cómplice para que sigan atentando y violando los derechos humanos. Aquí hay una visión ideológica, en el sentido de que como algunos estiman que la salud no es un bien público, un bien privado, se tiene que comportar como cualquier mercado, incluso que la salud se desarrolle en un plano de una verdadera ley de la selva, como aplican la ISAPRE. Y algunos lo justifican. Yo quiero valorar en ese sentido la actitud permanente que ha tenido Francisco Chaguán de acompañarnos en toda esta iniciativa y que no todo el mundo de la derecha tiene esa visión, pero hay algunos que sí la tienen. Y el Ministerio de Salud se esconde bajo un doble discurso, porque son los principales defensores de estos abusos, porque ellos tienen todas las atribuciones para impedirlo. Esto no le podemos pedir al superintendente que lo resuelva. Yo, por lo menos, con todas las limitaciones que tiene la superintendencia, yo valoro el trabajo que ha hecho el superintendente Fernández, pero ese no es un problema del superintendente Fernández. Este es un problema de quienes tienen las atribuciones de cambiar la ley. Cambiar una ley que se hizo como traje a la medida. Porque la ley de ISAPRE lo hicieron quienes fueron sus dueños, que se aprovecharon en la dictadura de que eran directores de los sistemas de salud para hacer una ley que era un traje a la medida y fueron sus primeros dueños después. Y eso ha costado mucho cambiarlo. Y durante el gobierno del presidente Lago, chantajearon al presidente Lago para condicionarle la aprobación del auge a no tocarle un pelo la cola a las ISAPRES. De hecho, yo voté en contra del auge y contra esa medida. Entonces, creo que han pasado mucha agua bajo el puente, presidente. Yo le propongo que los que tengan interés, los que no se quieran seguir haciendo los lesos, presentemos un proyecto de ley y vayamos a la discusión constitucional y que por último termine en el Tribunal Constitucional. Pero no podemos seguir escudándonos justamente en que aquí no tenemos atribuciones para seguir siendo testigos de una depredación que mata, que deja a las personas en situaciones de orfandad. A mí me ha tocado ver ISAPRE que teniendo pacientes con COVID
los mandaban a Quillota, los mandaban a Limache, los mandaban a clínicas que ni siquiera tenían UCI, porque era más barato solamente. O tenemos estas instituciones que le han mentido al país, le han mentido al Congreso. Dijeron que no iban a subir los planes y ahí está, los van a subir. Son instituciones matonescas, además, que usan su poder de amedrentamiento sobre las personas. Y además que tienen utilidades gigantescas. Imagínense, más de 80 y tantos mil millones de pesos en utilidades del año pasado. Entonces, yo creo que, presidente, acá tenemos que ponderar qué queremos hacer. Algunos se podrán del lado del abuso, porque yo creo que son tolerantes al abuso, porque anteponen su visión negacionista e ideológica. Otros, transversalmente, yo no hablo aquí ni izquierda-derecha, tomaremos la decisión de ponernos del lado de los derechos humanos, el derecho a la salud. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, pero ya no seguir con esto, ¿no? Entonces yo lo que le propongo que los que queramos presentemos una iniciativa, presidente, que vaya al fondo del tema y enfrentemos el tema políticamente, y si finalmente el Ejecutivo, como siempre lo ha hecho, no le da patrocinio a esto, porque finalmente es la forma encubierta, hipócrita de ser los abogados del abuso, bueno, iremos entonces al Tribunal Constitucional o enfrentaremos esta situación. Pero lo que no se puede aceptar es que sigamos nosotros inertes. Esto es lo mismo que pasa con el precio de los medicamentos. Hay una visión ideológica que estima que aquí los medicamentos son un bien privado y tienen que regularse en la ley de la selva, como se regula cualquier producto, pero no se dan cuenta que los medicamentos las personas no deciden, que no hay libre mercado, porque no hay información, porque hay asimetría, porque las personas no pueden no comprar y se escudan en eso. El gobierno hoy día ha hecho todo para sabotear y dilatar la ley de fármacos y para que no haya disminución de los precios. Pero es una lógica que además no tiene sustento porque no ocurre en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los sistemas más liberales del planeta, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, existe este tipo de abuso y allá sí existen las regulaciones y le aseguro que en ningún país las ISAPRES sobrevivirían ni un solo día con el nivel de violación a los derechos humanos, a los abusos, y evidentemente tienen prácticas muy distintas en esos países respecto a allá. No tienen ningún problema los modelos liberales, aun cuando sean de derecha, de salvaguardar el bien común y, por ejemplo, establecer regulaciones a los precios de los medicamentos y fijación de precios, mucho más allá de lo que nosotros estamos intentando hacer. Entonces yo lo que le propongo es que avancemos en esa dirección. Gracias, senador. Bueno, en estas condiciones yo preferiría dejar los dos proyectos para la próxima sesión y presentar las indicaciones correspondientes para terminar con esta facultad que tienen las ISAPRES. ¿Están de acuerdo? Presidente. La senadora le está pidiendo la palabra, presidente. Senadora Ena. Presidente, yo me disculpo si digo algo que no corresponde, porque obviamente soy nueva en la comisión y probablemente no conozco. No se preocupe, senadora. Pero entiendo que hay un proyecto de ISAPRES presentado por el gobierno, entiendo que hay un acuerdo respecto al proyecto FONASA, de que ambos, no sé, ya no me acuerdo muy bien si se veían juntos, separados, pero entiendo que hay un proyecto presentado respecto al tema ISAPRES de parte del Ejecutivo. Entonces, yo la verdad es que desconozco un poco por qué ese proyecto no ha avanzado, pero quizás hay también ahí algo que nosotros desde el Congreso podemos hacer y no hemos hecho, no lo sé. Ese proyecto no tiene nada que ver con los valores o con la facultad que tienen las ISAPRES de fijar sus precios. No tiene nada que ver ese proyecto. Presidente, pero entiendo que tiene que ver con una regulación general. No sé si por su intermedio me pudiera contestar el Ejecutivo también, porque como decir que no se ha presentado ningún proyecto, entiendo que se ha presentado uno. Gracias, presidente. Yo creo que tiene razón la senadora Bombaer de plantearse esa pregunta. Lo que sucede es que ese proyecto es un traje a la medida para es una cirugía plástica para que sigan abusando. Igual que el proyecto FONASA que está hecho para privatizar la salud. Presidente, entonces, yo pedí que me contestara el Ejecutivo. Entonces, presidente... Además, nosotros no podemos legislar porque el gobierno no quiere patrocinar. Por favor, pongamos orden. Sí, gracias. Yo pregunté, por favor, y pedí si me podían contestar de parte del Ejecutivo. Gracias, presidente.
A ver, el Ejecutivo. Presidente, muchas gracias. Sí, es menester recordar a los honorables senadores que el presidente del gobierno Piñera ha presentado un proyecto que modifica el sistema privado de salud en su totalidad, que se refiere a un mecanismo de regulación de precios también. Está en el proyecto de ley a través de una tarificación plana respecto, es más, fue uno de los puntos a los cuales llegamos a acuerdo. El proyecto de ley tuvo 3 versiones, la primera versión que llegó a la Cámara de Diputados, una segunda versión que fue presentada por el ministro Santelice y una tercera versión que fue presentada por el ministro Mañalich cuando volvió a asumir como ministro de la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud. El gobierno sin duda que ha hecho esfuerzo en ese sentido. También el gobierno presentó, del presidente Piñera, el proyecto de reforma FONASA y creó una comisión de expertos que sesionó por 2 meses y medio, 3 meses, a efecto de llegar a acuerdo. Y el Ejecutivo no ha tenido un rol pasivo, muy por el contrario, ha tenido un rol activo en la búsqueda de llegar a acuerdos para avanzar. Y en el entendido que además se fijó una hoja de ruta para avanzar con el proyecto de ley de FONASA. En ese sentido, el Ejecutivo también cumplió y retiró el proyecto de reforma FONASA que se encontraba en tramitación en la Cámara de Diputados y lo reingresó a tramitación al Honorable Senado y a esta comisión que tuvo ahí en votarlo 3 votos a favor y 2 votos en contra. Y nosotros seguimos la búsqueda de poner acuerdos para avanzar con ese proyecto de ley, presidente, y con esto le contesto a la honorable senadora, y nosotros tenemos un rol activo. Nosotros compartimos el fondo de la inquietud de los honorables senadores, compartimos la iniciativa exclusiva sobre estas materias, sin duda. En materia de seguridad social, la norma es clara, la norma constitucional, son normas que inciden, lo dice de manera clara la Constitución, y en ese sentido hay informes de los abogados Carmona, quien fue miembro del Tribunal Constitucional y fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia del gobierno del presidente Bachelet, y del abogado señor Navarro. Pero compartimos sin duda el fondo, y por eso a nosotros nos parece importante, presidente, que la próxima sesión entre el señor superintendente para que dé cuenta de lo que ha hecho sobre esta materia, y en el mismo sentido recordar que los esfuerzos del Ejecutivo han sido importantes para tratar de avanzar en las materias que usted ha puesto en tabla el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, don Jaime. Yo le quiero recordar una cosa, que esa comisión de expertos que usted habla no llegó a ningún acuerdo en la comisión con respecto a la ISAP. En segundo lugar, quiero saber yo cuál es la opinión del Ejecutivo con respecto a las alzas de las ISAP. ¿Van a presentar un proyecto sobre esta materia o no? Porque de eso se trata este proyecto. Este es un tema, no es un tema de la superintendencia, es un tema del Ejecutivo. Yo no tengo ningún problema en que en la próxima sesión veamos el proyecto que se dice presentó el Ejecutivo, porque no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo. Pero de todas maneras no tengo ningún problema, estamos cerca de la hora para terminar esta sesión y que veamos estos 2 temas. Yo por lo menos voy a presentar las indicaciones para modificar el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 2763 para reemplazar el artículo 198. Bien, hemos llegado al término. Senador Giraldi, cortito porque tenemos otra sesión. ¿Está sin voz alguna vez? Nosotros no tenemos atribuciones, las tiene el Ejecutivo. Y la prueba de que el Ejecutivo no ha hecho nada es que los abusos siguen rampantes. El nivel de violación a los derechos fundamentales de la salud están ahí, son a la vista de todos, a menos que sean negacionistas o no quieran verlo. Si ellos tienen las atribuciones, no tienen interés de hacerlo. Y ese proyecto que presentaron es un proyecto que nuevamente un traje a la medida de la ISAPRE. Ninguno de los temas sustantivos y de fondo quieren ser regulados, y como no tenemos patrocinio, nosotros no les vamos a aprobar una ley de ISAPRE para que las ISAPRE sigan abusando. Bueno, por eso, senador Giraldi... Quiero recordar que este proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputados y nosotros lo habilitamos con el compromiso del ministro Mañalich en su primer gobierno, que iba a patrocinar todas nuestras indicaciones. Esa fue la condición y no lo hicieron. Entonces, por favor, que las cosas queden claras. Senador Giraldi, estamos claros, estos 2 temas, señor secretario, quedan para la próxima sesión, y está claro que nosotros ya
nos cansamos de estar esperando indicaciones, nos cansamos de comisión de expertos, nos cansamos de todo, y vamos a seguir adelante para que haya claridad de quién ha faltado la verdad o quién no quiere avanzar, tanto en el tema de medicamentos o de fármacos como en estos temas de ISAPRE y otros más. Habiéndose cumplido, señor secretario. Se ha propuesto en esta sesión, señor presidente, además de tratar estos dos proyectos en la próxima sesión y oír a Senabast y a Superintendente de Salud y reunir los informes en derecho que se han invocado sobre el tema de la admisibilidad. Y también tener como plazo para presentar indicaciones la próxima sesión. ¿Se podría fijar un plazo el lunes para poder actualizar el comparado, presidente? ¿Qué opinan los senadores y senadoras? No, ningún problema. Pero, presidente, yo quiero hacerle una solicitud, más allá de lo que hagamos la próxima sesión con estos dos proyectos, es que podamos poner en tabla y volver a retomar la discusión de la ley de ISAPRE y de FONASA, los dos en conjunto. Ese era el compromiso que había. Llevamos 15 años con ese debate detenido y a mí me parece que eso es inaceptable. Entonces, retomemos la discusión y la tramitación de ambos proyectos. De acuerdo a los proyectos que tenemos, qué sé yo, y a la solicitud, a la premura, voy a citar también para el día lunes a las 3 de la tarde y los martes a las 9:30 a la Comisión de Salud. Presidente. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. No, lunes a las 3, presidente, porque tengo vuelo. Es el único vuelo que estoy teniendo en este momento desde Valdivia, parte a las 3 de la tarde Valdivia. Solo para que veamos bien el horario. Si vamos en la mañana puede ser. Coordinamos una alternativa entre nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Y el miércoles en la mañana a las 10? ¿A las 9? ¿9:30? El miércoles está perfecto. Coordinémoslo, presidente, entre nosotros. El miércoles entonces. Pero coordinémoslo bien, porque a las 3 de la tarde... Ya, ok, los martes y los miércoles. El asunto para que vayamos avanzando y discutamos bien los temas con calma y sin... ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Déjeme... Sí, no hay problema. No hay problema el miércoles. El miércoles entonces en la mañana. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.